Misiones del Agua Internacional ha creado el nuevo concepto en letrinización masiva, llamado letrina saludable. Es un sistema robusto, innovador y de bajo costo, basado en el principio de la tradicional letrina hidráulica, pero que a diferencia de utilizar una taza campesina común y corriente, utilizamos un servicio sanitario, taza Carab de Kohler, sin su tanque, de manera que sigue siendo una letrina lavable. Esta nueva letrina saludable cuenta con su respectivo asiento y tapadera, ofreciendo mejor comodidad para el beneficiario y mayor protección contra la contaminación a través de vectores, mejorando la salud de la población en general. Consiste en una superestructura totalmente de concreto reforzado con fibras de cemento fundidas en sitio mediante la utilización de un molde de aluminio diseñado para tal efecto, colocando finalmente una puerta de madera curada, cepillada y pintada. Esto ha demostrado tener una aceptación enorme en los beneficiarios por su atractivo y durabilidad. También ayuda a levantar el espíritu de dignidad de la familia por la alta calidad de la solución. ¿Cómo lo ejecutamos? Se lleva a cabo diferentes procesos que describimos a continuación. La solicitud. La Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento presenta un listado preliminar de candidatos a beneficiar con una letrina saludable a Misiones del Agua, según los requisitos: que presente condiciones de pobreza, que no tenga una letrina y que esté dispuesto a trabajar y capacitarse, entre otros. Evaluación. Se visita la comunidad por parte del personal técnico de Misiones del Agua y se evalúan los candidatos del listado preliminar preparado por la Junta de Agua. Se verifican condiciones de las familias, se levanta estudio socioeconómico y se firma un memorándum de entendimiento. Este proceso también selecciona el lugar idóneo para la ubicación de la letrina saludable. Durante la visita se realiza una prueba de infiltración de suelo en la comunidad. Esto sirve para determinar la capacidad de absorción. Se realiza reunión de sostenibilidad y empoderamiento con la Junta Administradora de Agua Potable, beneficiario y otros actores, para explicar las condiciones, compromisos y beneficios del proyecto, formar grupos de trabajo para la construcción de la letrina saludable en forma colectiva, socialización de una tarifa para mantenimiento. Se exponen las responsabilidades que le corresponde a Misiones del Agua Internacional, proveer todos los materiales de ferretería y asistencia técnica. Beneficiario, aportar los materiales locales y estar dispuesto a trabajar y sostener su letrina. Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento se encargará de la custodia y entrega de materiales a los beneficiarios. Seguimiento, educación y sostenibilidad a largo plazo. Educación. El componente educativo en saneamiento se basa en la promoción de las prácticas sanitarias y de higiene en el hogar, uso correcto de la letrina saludable, entre otros, facilitando e incentivando en un cambio de actitud por medio de charlas domiciliarias, trifolios, videos y reuniones organizadas dentro de la comunidad, multiplicando esfuerzos con iglesias, instituciones, ONG y grupos organizados que ya trabajan a nivel local. Proceso de construcción. Se elabora una lista de materiales por beneficiario. Todos los materiales de ferretería son proporcionados por Misiones del Agua Internacional. Los materiales locales y la mano de obra son la contraparte comunitaria. Los beneficiarios forman grupos de trabajo que no exceden de 3 familias, movilizan el molde y materiales a las viviendas. Seguidamente, se marca el sitio para ubicar la letrina saludable en la vivienda. En este punto se le ayuda al beneficiario a seleccionar el lugar más conveniente para construir la letrina. Luego se procede a la construcción de pozo séptico, con las medidas mínimas de 8 pies de profundidad y 4 pies de ancho, ademado con piedra, bloque o brocal ciclópeo, si el terreno es firme, que es la contraparte del beneficiario. Se fabrica marco de madera 4 por 4 pies para construir base para la letrina saludable, que se funde con una bolsa de cemento y 40 paladas de arena, en drenaje hidráulico y de ventila, empotrado en losa y paredes. Esto mejora la estética y protección, sirviendo como base para colocar la superestructura. Luego de al menos 24 horas se procede al armado del molde para fundición de la superestructura. Esto incluye lubricación aplicando aceite al interior de cada una de las piezas, facilitando el desencofrado. Una vez armado el molde, se mezclan 4 bolsas de cemento, 180 paladas de arena con gravín, 30 galones de agua y fibra como reforzamiento del concreto. El desarmado del molde se realiza cuidadosamente después de un lapso de tiempo mínimo de 18 a 24 horas, dependiendo del clima. La letrina saludable se entrega totalmente pintada.
con colores según sus especificaciones y mejora su presentación y estética. Se coloca la puerta de madera, seguidamente se instala la taza sanitaria de porcelana, digna para una familia de escasos recursos económicos con su tapadera y sentadera, instalando un afiche instructivo del uso correcto al interior de la letrina saludable. Se proporciona un kit de limpieza que comprende una cubeta de 10 litros, un cepillo y una bomba de succión. Capacitación. Una vez completada la letrina saludable, se capacita a toda la familia beneficiaria en el uso correcto y mantenimiento, apoyándonos del póster instructivo que se instala sobre la puerta. Seguimiento. Misiones del Agua realiza visitas periódicas con la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento, Ministerio de Salud, entre otros, a los beneficiarios para supervisar el uso correcto y mantenimiento de la letrina saludable, asegurando una solución en saneamiento sostenible y a largo plazo.